Argentina lo que necesita es un modelo de trabajo, producción y educación que la haga crecer. O elegimos por el trabajo, la producción y la educación, o elegimos por el ajuste, la devaluación y la represión. Las leyes están hechas para ser cumplidas y que Argentina crece y se desarrolla en armonía. A diferencia de los que creen que esto se resuelve de manera violenta, yo creo que se resuelve de manera inteligente. La mejor forma de terminar con gente reclamando en la calle es generándole trabajo. Primero, toda mi solidaridad y disposición no solo de la familia de Morena, sino también de sus compañeros de colegio y familias, que superar este hecho es complicado, obviamente de toda la comunidad de Lanús. Y la reflexión es que la lucha contra la inseguridad, y este caso lo demuestra, primero tiene que ser una política de Estado. Segundo, no puede tener banderas políticas, porque en Lanús se da el caso de que gobierna la oposición, que en la provincia gobierna el oficialismo. Y además yo lo viví en carne propia. En el 2008 a mí me mataron un chiquito, Santiago Urbani, a 4 cuadras de mi casa. Escopetazo en la cabeza. Mi primera reacción instintiva cuando lo vi en la tele fue irme corriendo a la casa. Entré a la habitación, estaban los pedacitos de cerebro pegados todavía en las paredes. Y una mamá destruida y una hermana destruida. Y a partir de ahí tomé la decisión de que Tigre iba a ser el lugar más seguro. Y armé el centro de monitoreo, y armé el sistema de cámaras, y armé los botones de pánico, y armé los sistemas de patrullaje controlados satelitalmente, porque si el patrullero está parado en una esquina o está durmiendo en la estación de servicio no sirve para nada. Y armé la descentralización de la justicia, porque el otro gran tema es que si la policía detiene y la justicia libera no nos sirve para nada. Y de alguna manera, después de 6 años de trabajo, pudimos mostrar una reducción del delito del 90%. Lo que te quiero decir con esto es, primero, que el esfuerzo más grande que el Estado tiene que hacer es en prevención de lucha contra la inseguridad. En segundo lugar, que ahí no puede haber divisiones políticas, que ahí tiene que haber un blindaje alrededor de todo el sistema político para, de alguna manera, continuar las políticas, gobierne quien gobierne. Déjeme interrumpirlo un segundito, porque se está dando un fenómeno que es un fenómeno que viene de hace muchos años, de amplias zonas de marginalidad en la provincia de Buenos Aires, en centros urbanos de todo el país. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted sobre este fenómeno, digamos, de marginalidad extendida y de casos como estos donde tal vez no es solamente un registro de inseguridad, sino también un registro más grave, ¿no? Es que en realidad, de descomposición social. Sí, donde hay un tema neurálgico, que es el narcotráfico, que tiene 2 facetas. Seguramente en estas horas tome Estado Público la decisión que tomé respecto a Rosario, de armar una unidad donde Aduana, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, la UIF, todos en un único equipo a perseguir el dinero del narcotráfico. Porque es logística, dinero, pero después hay otro costado, que es el de la víctima, el chico ese que hoy de alguna manera es un sujeto no reconocido en nuestra sociedad, que es víctima de una adicción, que la mamá muchas veces no sabe qué hacer con ese chico. Aun cuando el chico tiene momentos en los que le dice que necesita ayuda, no sabe a dónde llevarlo. El Estado es un gran ausente en la política de curación, cuidado y protección de los adictos. Y muchas veces la adicción lleva, en la necesidad de consumir, lleva a situaciones de violencia. De hecho, los asesinos de Morena, los 2,
usaron parte de lo que le robaron para ir a buscar Paco a la Villa Zabaleta en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahora, ¿hay que bajarle la imputabilidad? ¿Cree que hay que encarar este debate? La Argentina no tiene régimen penal juvenil consistente y eso también requiere de un trabajo con las 24 provincias. Pero el tema es, digamos, la otra cara, porque, digamos, a un chico de 14, 15 o 16 años o de 17, al que le aplicás una sanción, si lo tirás a un instituto donde lo terminás, digamos, poniendo en una escuela para delinquir, es peor. Por eso te decía, el Estado está ausente en las políticas de prevención, contención y sobre todas las cosas recuperación. Insisto con la pregunta si es y la imputabilidad un factor que hay que modificar, que hay que revisar, que hay que analizar. Es un factor a discutir, no el único. Bien. No el único porque, te vuelvo a repetir, si vos, digamos, no resolvés el problema de fondo, que es cómo recuperás, cómo le das un oficio, cómo lo sacás de la enfermedad, de la adicción, o cómo lo contenés si lo que tiene es un contexto familiar violento, digamos, si el Estado está ausente ahí, si el Estado no abraza ahí. Por eso cuando plantean esto de retirar al Estado, yo pregunto, ¿retirar al Estado es más ley de la selva? ¿Retirar al Estado de la protección de los menores, retirar al Estado de la protección del jubilado, retirar al Estado de la protección de la pyme, es más ley de la selva? ¿Es que se salve solo el más fuerte en nuestra sociedad? Déjeme agregarle esta última pregunta sobre este tema. Habló de la política y de que no debía politizarse. ¿Cree que se politizó este caso de Morena? Y el segundo punto le agrego, ¿puede tener impacto electoral esto para usted? No, yo impacto electoral no le veo, salvo en lo local, no conozco la realidad de Lanús en detalle como para opinar. Sí. Lo que sí creo es que frente al dolor todos hicimos el compromiso de suspender las campañas. Yo me llamé a silencio y ayer cuando llegué a mi casa prendí la tele y andaban todos paseándose por los sets de televisión haciendo declaraciones. Yo creo que la mejor forma de respetar a una víctima es en silencio. Bien. Le pido que nos metamos en la coyuntura que tiene que ver con su actividad específica como ministro y después vamos a abordar la cuestión de su candidatura. ¿Qué pasó con el dólar en estos últimos días? En general la gente ve que el dólar se mueve y se intranquiliza. ¿Qué pasó? Bueno, los primeros meses del año lo miraban más sobre los dólares financieros, ¿no? MEP y CCL, que en estos días estuvieron más tranquilos porque desde el mes de abril tomé la decisión de romper, digamos, el principio que había establecido el fondo de no intervención sobre los dólares financieros. Y entonces aquellos que buscan generar incertidumbre, digamos, activaron sobre un mercado que es informal. Hoy me decía un colega suyo, me decía, a veces cuando veo los canales hablando del dólar informal me pregunto por qué no cuentan el precio de los celulares robados, ¿no? En esta cosa de que, digamos, una actividad ilegal tiene tanta trascendencia. Pero en realidad, cuando los dólares financieros están estacionados, más allá de la espuma que puedan generar, como no tiene impacto finalmente en el precio de las cosas, porque, digamos, cualquier empresa de la Argentina computa su ingreso de mercadería o de bienes para producir con el dólar oficial y eventualmente si tiene que hacer giro de dividendos lo computa sobre los dólares financieros. La clave está en que la estabilidad la mantengamos ahí y después, digamos, se acomoda solo. En el medio siempre hay especulación en los procesos preelectorales, mucho más, digamos, cuando hay actores del sistema financiero que tienen preferencia política y que encima se encuentran frente a la oportunidad de que le pueden generar inestabilidad a un ministro de Economía candidato, ¿no? Ahora, ¿cree que este fenómeno es un fenómeno pasajero o es un fenómeno que llegó para quedarse durante todo el proceso? La pregunta concreta es, ¿el lunes esta situación de inestabilidad va a volver atrás? Nosotros hoy tenemos reunión de equipo, vamos a ya trabajar en las medidas de la semana que viene para que la gente viva con certidumbre más allá del proceso electoral. Una elección no es más que eso, una elección.
En todo caso, lo que se discute en la elección son otras cosas, ¿no? Y de alguna manera, además, cuando vos mirás en perspectiva los próximos meses de la Argentina, tenés 7.500 millones de dólares de ingreso por el acuerdo con el fondo, otros 2.750 millones de dólares de ingreso del acuerdo con el fondo para noviembre, tenés la recuperación de parte de los yuanes que se usaron para pagarle al fondo, que vuelven a las reservas del Banco Central, tenés además la activación del segundo tramo del swap con China. Recordémosle a la gente que el desembolso que hace el Banco Central chino directamente al fondo es la apertura del segundo tramo del swap que pusiéramos en marcha cuando estuvimos de visita en China, y entonces eso te da más libertad y nos da capacidad de intervención. ¿Tiene palancas como para poder operar a partir del lunes para evitar una situación de inestabilidad? Sí, a partir del lunes tenemos palancas y después del 22, que es la fecha del directorio del fondo, muchas más palancas aún. Digamos, ¿confía en que el FMI cumpla efectivamente ese desembolso que está comprometido? Sí, viene cumpliéndolo habitualmente. Es la primera vez que con Staff Level Agreement en la Argentina ponen en duda, digamos, el programa con el fondo. En realidad tiene que ver con el proceso electoral. Y entiendo además que hay colegas suyos que generan incertidumbre solo porque tienen posición política, y es parte de la realidad con la que tenemos que convivir. El problema es que eso le genera, digamos, algún nivel de intranquilidad a la gente que no está en la especulación político-electoral ni en la especulación económica, que solo se dedica a la mañana a levantar la persiana, a producir, trabajar, pagar sueldos, cubrir el banco. Digamos, toda esta inestabilidad se vincula exclusivamente a actores políticos que están interviniendo en la economía. Claramente, y usted lo sabe, y usted lo ve, porque además ve cómo cuentan la información algunos y cómo la cuentan otros, la misma información, ¿no? Hoy licitamos el último vencimiento grande de eso que decían que era imposible de superar, ¿no? Tuvimos 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos, perdón, que tomamos por encima de lo que renovábamos. Y tuvimos ofertas por el doble de lo que vencía. No salió en ningún lado, porque en realidad lo que importa es... Hay como una lógica de que la buena noticia no es noticia, solo es la mala noticia buena noticia, ¿no? Y con el tema de inflación, porque la gente también está preocupada sobre este tema y siente que, digamos, por momentos la plata no le alcanza y que la inflación, digamos... Hay como dos realidades, una vinculada a la pérdida de poder de nuestra moneda. Argentina perdió 21.000 millones de dólares este año de exportaciones, porque está enfrentando la peor sequía de su historia, y eso quita capacidad de acumulación de reservas, y eso de alguna manera hace que nuestro dinero valga menos. A la inflación se la derrota cuando vos exportás más de lo que importás, cuando vos acumulás reservas, porque eso hace más fuerte tu moneda, aumenta el crédito en la sociedad, y ese es el camino que tiene que recorrer la Argentina. Yo escucho todo el tiempo hablar de ajuste, de recorte. Un día es vamos a recortar las becas para los pibes de la universidad. Son 1.300.000 pibes que son hijos de trabajadores que con eso van a la facultad. Vamos a cerrar la creación de nuevas universidades. En realidad en las nuevas universidades el 80% de los chicos que están son primera generación de estudiantes universitarios. Vamos a recortar el programa de medicamentos del PAMI porque hay que reestructurarlo. 20% de la canasta del jubilado representan esos medicamentos. Vamos a recortar el previaje. Cambiamos el ciclo de funcionamiento de la economía y además es un actor económico central. 648.000 empleos generó turismo y gastronomía, digamos, o genera turismo y gastronomía, con la importancia que tiene en ese sentido el previaje, sobre todo para las provincias del interior del país, porque yo veo que se hace mucha política hablándole a las 60 manzanas de la City y nos olvidamos de la importancia que tiene el desarrollo económico de un país que es el 8º en territorio del mundo.
Ahora, tanto la cuestión de la inflación como el tema del dólar son de los aspectos importantes de la economía, y el otro aspecto importante es el tema de los ingresos. Acaba de anunciar recién una recomposición para los jubilados. También, muy importante. Y también déjame de agregarle esto, también comentó en varios actos algo sobre el tema de asignaciones familiares, eventualmente la posibilidad de otorgar bonos. En realidad hoy el aumento no es solo para jubilados. Jubilados se lleva la marca porque son 7,5 millones, porque son nuestros héroes, son los que trabajaron toda la vida y se retiraron del mercado de trabajo, y de alguna manera para todos nosotros, para usted, para mí, para cualquier familia argentina, digamos, mirar y cuidar a nuestros abuelos es fundamental. Pero en realidad el aumento impacta en asignaciones familiares, en las pensiones para mamás de más de 7 hijos, en las pensiones por discapacidad, impacta en la asignación universal, impacta en lo que se llama la PUAN, o sea, impacta en 17 millones de personas este aumento. Y de alguna manera lo que muestra es una línea que tiene que seguir un objetivo, que es la recuperación de ingresos. Ahora, ¿cuál es la recuperación de ingresos más importante y la que está pendiente? La de los salarios. Porque con Macri los trabajadores perdieron 23 puntos de poder real de compra, y los primeros 2 años, por la pandemia, por la guerra, por lo que sea, digamos, esa recuperación no vino. Hace 11 meses empezamos un camino de recuperación en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, en el que miramos paritarias por sector de manera conjunta. Llevamos un proceso de inicio de recuperación de 3 puntos. ¿Cuál es mi responsabilidad si soy el próximo presidente? Recuperar el salario. Porque cuando vos mirás la distribución de renta en la Argentina, lo que pasó es que se acumuló más en la distribución de ingresos, ganancia en las empresas, y perdieron los trabajadores en la participación de la distribución de renta en la Argentina. Esa curva hay que torcerla. Por eso, digamos, tanto ida y vuelta de trabajo y de vínculo y de relación con la CGT, con la CTA, porque de alguna manera ellos además tienen una tarea que incluye 2 cosas, ¿no? Primero, el decirle que no a esta locura que plantean ellos de recorte de las vacaciones pagas, recorte del aguinaldo pago. Escuché decir a un dirigente de la oposición que las vacaciones no hay que pagarlas porque no se trabajan. Y en realidad son un derecho, no tiene que ver con si se trabajan o no se trabajan. Ahora, eso tiene que venir acompañado de 2 cosas. La primera, capacitación laboral y reconversión de planes sociales en trabajo formal. En eso el monotributo productivo, que vamos a poner en marcha dentro de pocos días, el programa Puente al Empleo, que lo que establece es que cada empresa que toma un beneficiario de salario social complementario tiene la posibilidad de no pagar durante un año aportes y contribuciones, o sea, no paga cargas sociales, solo le paga el seguro de riesgo de trabajo y le paga la obra social y el aporte sindical. Completa el salario, o sea, el grueso del salario lo paga el Estado y la diferencia la pone el empleador. Y además en ese proceso hay una etapa de capacitación, que la pagamos juntos, el Estado y la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros lo segundo que tenemos que encarar, además de la recomposición salarial, es, digamos, un programa fuerte de capacitación para el empleo, porque la inteligencia artificial, la revolución tecnológica están cambiando el mundo del trabajo. Pero concretamente, ¿hay en los planes del Ministerio impulsar que se otorgue un bono para los salarios más bajos? ¿Cree que es una posibilidad? Estamos discutiendo con las centrales de trabajadores una suma fija que, digamos, de alguna manera mejore los salarios de la base de la pirámide, que están más complicados, pero lo tenemos que hacer sin afectar las paritarias que están abiertas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que las paritarias libres son parte de el juego de distribución, de discusión de la distribución que tiene la sociedad, en la que en todo caso el Estado regula esas relaciones sociales y económicas, y en la que en todo caso, cuando hay intransigencia de parte de uno u otro, tiene que tomar posición para acomodar u ordenar esa relación. Se lo pregunto porque para la oposición todas estas medidas son parte del plan Platita para ganar las elecciones. Bueno, es que la oposición, digamos, lo que viene diciendo es que lo que quiere es ajustar jubilaciones, ajustar salarios, ajustar becas universitarias,
cortar la creación de nuevas universidades, sacarle a los jubilados el programa de medicamentos. O sea, la oposición lo que viene diciendo es que van a ser más pobres los argentinos. Vamos ya a meternos a la cuestión estrictamente de la campaña electoral. Le pregunto lo que muchos le preguntan, pero quiero que se lo transmita a los lectores y a la gente que nos lee en Infobae. ¿Por qué quiere ser presidente, Sergio Massa? Porque soy hijo de inmigrantes, soy primera generación de argentinos en mi familia. Todo lo que mi viejo y mi vieja lograron, que vinieron a Argentina yéndose de la guerra, ¿no? De alguna manera, todo lo que me dieron y todo lo que la Argentina me dio, me generó un profundo amor por la patria. Yo no creo en eso que dice la oposición, que somos una sociedad fracasada, ni un país de mierda. La Argentina es un gran país. Este último año tuve la oportunidad de interactuar con chinos, con Estados Unidos, con cataríes, con europeos. Y si hay algo que aprendí es que fuera de la Argentina nos valoran muchísimo. Valoran nuestros recursos, nuestra extensión, la capacidad de nuestra gente. Si Argentina tiene un proyecto de país en el que el desarrollo federal, con el trabajo y la producción como motores, con la educación como pilar de la movilidad social ascendente, son los ejes, Argentina tiene un futuro enorme y yo quiero dejarle a mi hijo un país mejor que el que me tocó vivir. ¿Se sintió acompañado en la campaña? Sí, por todos, sí, muy. Hubo en las últimas elecciones mucho ausentismo, ¿no? Quiero que le hable a aquel que está pensando en no votar. Gran parte de los que no fueron a votar en el 21 no fueron a votar enojados con nuestro gobierno. Y no fueron a votar porque en el 19 abrazaron un sueño de dejar atrás una etapa de la Argentina, ¿no? Venían muy marcados por el 2001, 13% de descuentos estatales, jubilados, violencia, blindaje con el fondo y terminamos como terminamos. Vino el 2015 al 2019, supuestamente venía una revolución de alegría y lo que vinieron fue nuevamente recorte a jubilados, 259.000 trabajadores menos en las pymes, cierre de 23.000 pymes, dolarización de las tarifas de servicios públicos, todo un proceso que de alguna manera dañó y mucho a los argentinos. Y en el 2019 nosotros generamos una esperanza, pero esa esperanza por diferentes razones. Yo creo que la principal razón, el gobierno no se la supo contar a la sociedad, pero por diferentes razones esa esperanza no se cumplió. Y el no cumplir esa esperanza, de alguna manera generó desilusión. Yo lo que le diría a esos argentinos es que lo peor que puede pasar es que porque ellos se queden en la casa volvemos al pasado, porque digamos, de alguna manera su deseo, su ilusión era salir para adelante. Y lo que sí quiero que sepan es que sé que existe esa deuda y además tengo el compromiso de honrarla, esa deuda. Sí. No le dije, sí, porque digamos, terminé de contarle y no le dije cuál es el principal problema, porque hoy tenemos un problema grave de coyuntura, ¿no? Que nos faltan 21.000 millones de dólares por la sequía. Y eso destrozó la capacidad de acumulación de reservas de Argentina. Pero Argentina tiene un gran cepo del que tiene que salir, que es el cepo que nos dejó Macri, no cuando fijó el cepo, o cuando volvió a las retenciones, o cuando recortó salarios, el cepo del acuerdo con el fondo, que además, digamos, fue un cepo que se le puso a la economía argentina solo para pagar la salida de dólares a los fondos que habían venido a timbiar a la Argentina. Ese cepo enorme que de alguna manera, digamos, destroza las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Y yo creo que entre el año que viene y el próximo, Argentina tiene la posibilidad de juntar los dólares para pagarle al fondo y decirle chau al fondo y sacarlo de la Argentina como hicieron Néstor y Lula en el 2005. Le quería preguntar sobre el tema de las elecciones que hubo este año porque se produjeron episodios históricos como la derrota del peronismo en San Luis, en San Juan también perdió, en Chubut también perdió, en Chaco el peronismo perdió, y también en un episodio como el del Movimiento Popular Neuquino, que perdió después de 60 años. ¿Qué espera para este domingo? ¿Qué puede pasar? Yo primero soy muy respetuoso de las elecciones provinciales, ¿no? Porque cuando la gente
elige un gobernador o un intendente, elige mirando cosas muy de la coyuntura y la cercanía. Eso de querer asociarlas a la política nacional me parece que es un error, porque yo le podría decir que en San Luis, entre otras cosas, el peronismo que siempre ganaba tenía a Poggi, a Rodríguez A, Adolfo como parte y que se fueron a jugar para Juntos por el Cambio o para un acuerdo provincial, ¿no? Pues en definitiva, y podría decirle que en el caso de provincias como Neuquén, para poner otro ejemplo, fue la interna del movimiento popular neuquino en la general. Entonces, a mí me parece que no hay que dejar de mirar, porque en todo caso, cuando los electores hablan en una provincia, están mostrando que aspiran, ¿no? Que desean, pero que no traspolaría las elecciones provinciales a lo nacional. En el último tramo de la campaña, ministro, subió mucho el tono de las críticas a la oposición. Recién la mencionaba lo del tema ¿Cómo no la voy a subir si hace 7 meses que en el Congreso espera la ley para que podamos saber quiénes son los argentinos que tienen dólares no declarados con sus cuentas en Estados Unidos? Eso nos hizo perder este año más de 5.000 millones de dólares de recaudación, porque conseguimos una cosa histórica, que es que el gobierno de Estados Unidos nos dio un intercambio de información automática. Y así como hicieron en la ley de blanqueo, que habilitaron a los familiares a poder blanquear en el blanqueo del 2017, 18, no me acuerdo, 17, y que por poner el límite a los familiares hizo que Macri encarara una feroz campaña en contra mía, diciéndome ventajita. Ahora nos encontramos con el absurdo de que no quieren que los argentinos sepamos. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que esos 5.000 millones de dólares los perdemos en un año en el que ya perdimos 21.000 millones de dólares por la sequía, pero son 5.000 millones de dólares que pierden, por ejemplo, los jubilados. Sobre el tema de Macri me interesaba preguntarle, porque tuvo declaraciones muy agresivas contra usted, y usted también fue muy duro contra él. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto encono? ¿Y por qué esta cuestión de ventajita y esta cuestión de criticarlo con tanta dureza públicamente? Recién apareció esta semana con declaraciones muy duras contra usted. Bueno, yo creo que más allá de lo que él opine de mí es secundario. Lo primero que sería bueno es que en algún momento, cara a cara, frente a la sociedad argentina, haga autocrítica del fracaso y del cepo que nos dejó con el Fondo Monetario Internacional, porque lo escuché hablar esta semana de que el fondo ya estaba en la Argentina, como si hubiese llegado como un paracaidista sueco, y lo trajo él. Sí, Cristina dijo, lo trajiste vos, papi. Y nos dejó un perno de 45.000 palos. Pero además, yo quiero que se entienda. Y para que se entienda por ahí, lo mejor es traspolarlo a la familia de cada uno. El Fondo Monetario Internacional está considerado en el sistema financiero internacional el prestamista de última instancia. O sea, cuando no tenés más mercado de capitales, vas a los multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF, y cuando no tenés más crédito ahí, vas al fondo. En general, cuando tenés shocks externos. En la familia de uno sería, uno se financia con el banco, después se financia con el escribano, y ahí ya deja la escritura de la casa, la hipoteca, y finalmente se financia con el usurero, que es el que peores condiciones le pone, y el que además viene todos los meses a cambiarle las condiciones y a exigirle más. Eso es lo que nos dejó Macri en la Argentina. ¿Pero el FMI es el usurero? El FMI es el prestamista de última instancia y funciona como funciona en el barrio el prestamista de última instancia, que es, digamos, el que habitualmente la gente llama el usurero. Las últimas 2 preguntas les quiero hacer y le agradezco muchísimo por estos minutos. Le pido que haga una reflexión sobre por qué no votar a Larreta, a Bullrich y sobre todo a Milei, y por qué sí hay que votar a Unión por la Patria. ¿Qué diferencia fundamental cree y cuál es el riesgo que cree usted que tiene el país si ganan efectivamente? Yo creo que los tres plantean lo mismo. A ver.
plantean endeudamiento, ajuste y represión. Y yo creo que la Argentina, lo dijo Elisa Carrió, dijo vamos a un modelo en el que va a haber represión y violación de derechos humanos. No lo digo yo, lo denuncian dentro de su propio esquema de coalición, ¿no? Y yo creo que Argentina lo que necesita es un modelo de trabajo, producción y educación que la haga crecer. Entonces, digamos, la comparación es muy simple. O elegimos por el trabajo, la producción y la educación, o elegimos por el ajuste, la devaluación y la represión. Quiero un país de paz, trabajo y producción. Y con respecto ya a la final, me interesa algo muy concreto y muy puntual, el tema de los piquetes, porque es uno de los temas que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es uno de los temas fundamentales, pero también se proyecta a todo el país como un gran dolor de cabeza para la gente que quiere transitar, que quiere hacer sus actividades y se encuentra con piquetes, con cortes, con problemas y desorden en la calle. Yo creo profundamente en el derecho a transitar libremente. Creo que además las leyes están hechas para ser cumplidas y que Argentina crece y se desarrolla en armonía. A diferencia de los que creen que esto se resuelve de manera violenta, yo creo que se resuelve de manera inteligente. La mejor forma de terminar con gente reclamando en la calle es generándole trabajo. ¿Dolarización? Bueno, dolarización, para que usted sepa, es que usted pase de ganar lo que gana hoy a ganar la cuarta parte. Es simple. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Porque la gente está como fascinada con esa propuesta, ¿no? Bueno, en realidad lo que hay que decirle a la gente es matemática pura. Usted va a ganar la cuarta parte de lo que gana hoy si se pone en marcha en la Argentina una dolarización. Y la del final, ¿qué país espera para el lunes? En el que cada fuerza política haya definido sus candidatos y en el que sigamos trabajando entendiendo que estamos transitando una situación muy difícil porque tenemos al fondo y porque perdimos 21.000 millones de dólares, pero que sobre todas las cosas lo vamos a sacar adelante si nos dedicamos a producir y a vender el trabajo argentino al mundo y no a timbiar y a especular como hacen algunos en 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo.